El nuevo nacimiento es una nueva creación, es transformación de la persona por el Espíritu Santo. Eso es una transformación, es una naturaleza, es la simiente de Dios en él, como lo presenta la palabra del Señor y lo que dice el capítulo 3 de San Juan, el versículo 6. El ser humano en la versión PDT, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que eso es obra del Espíritu Santo, esto es obra de Dios, producto de su palabra. Así que esto no fue por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Como dice San Juan capítulo 1, el verso 12, a los que creen en su nombre le dio derecho, le dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y lo que leíamos aquí en Tito 3:5, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Nosotros ya no somos Nicodemo que no entendemos cómo es el nuevo nacimiento. Nicodemo no entendía. Eres maestro de todo Israel y no sabes estas cosas. Y esto que son cosas tan naturales, si te hablara de las espirituales, mejor dicho. Entonces, él no las entendía, pero gracias al Señor que nosotros sí las entendemos. El nuevo nacimiento es por la palabra, producto de la palabra, el Espíritu Santo comienza a engendrar en nosotros un nuevo ser, una nueva creación. Por eso no podemos ser igual a lo de antes y no nos podemos parecer a lo del mundo. No podemos, es que tenemos otra naturaleza. El mundo va en su corriente, el mundo le gusta todo lo que le gusta al mundo, pero nosotros no somos del mundo. La Biblia dice, no somos del mundo, estamos pero no somos. Entonces tenemos una naturaleza totalmente diferente y esa naturaleza es la que nos invita a lo de la naturaleza, a lo espiritual, a buscar del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 12, el verso 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Escuchen, porque el que trata de imitar las corrientes del mundo es porque no ha sido transformado, quiere decir, no tiene una nueva creación, no ha sido regenerado. La simiente de Dios no estará en él, y si la simiente de Dios está en él, tú estás separado de Dios. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, Deje que Dios, porque esto no es que yo quiero cambiar y voy a hacerlo a mi manera, no, esto es que Dios, por eso dice, deja que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Así que la manera de renovarnos es esa. Nos cambia la manera de pensar. Cuando te cambia la manera, ya queda renovado. Se nos sigue siendo igual. Si al hombre no se le cambia la manera de pensar, seguirá siendo el mismo hombre pecaminoso. Pero como el Señor nos cambia la manera de pensar y dice, no, esto no agrada al Señor, ya mi manera de pensar es mirar otro horizonte. De aquí parte lo que es el arrepentimiento para devolverme de ese mal camino. Y dice, cambiar la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Nadie va a poder entender, nadie va a poder comprender, ni va a poder conocer la buena voluntad de Dios si no ha cambiado de manera de pensar, si no ha sido transformado, si no ha sido renovado en vuestra mente y si no ha nacido de nuevo. Así que va a entender y conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Entonces por eso es que la gente en el mundo va por otro horizonte. Y para ellos la voluntad de Dios es que estén bien, pero cuando le viene una enfermedad o viene un problema, parece que no fuera la voluntad de Dios. Entonces nosotros entendemos lo que es el Señor. Y Efesios, el capítulo 4, el verso 23 y 24 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad. Por eso tenemos que renovarnos en ese espíritu de vuestra mente, como dice aquí, cambiando la manera de pensar. Renovando el espíritu de vuestra mente, es que nuestra mente no va a pensar igual a lo que pensaba anteriormente. Ya eso fue borrado. Es el nuevo depósito, el limpio depósito, la nueva naturaleza y la simiente de Dios que va a permanecer en cada uno de nosotros. Y mediante este proceso se le imparte al corazón de cada uno de los creyentes la vida eterna de Dios, la vida eterna de Dios. Por eso el versículo que leí aquí de San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. San Juan el capítulo 3, el verso 16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Así que mediante este proceso, el proceso del nuevo nacimiento, se le imparte al corazón del creyente la vida eterna. Comienza una vida eterna porque comenzó una nueva naturaleza, la naturaleza totalmente espiritual. Entonces de ahí comienza la vida eterna, cuando es el nuevo ser, el nuevo nacimiento, cuando es la regeneración, cuando es la nueva creación, cuando es la transformación. De ahí comienza una simiente diferente, que es la simiente espiritual. Por eso es lo que nos dice aquí Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y 2 de Pedro 1:4 dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Dice: estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo. Para podernos escapar de la corrupción del mundo, se tiene que implantar una naturaleza totalmente divina. Y esa es la naturaleza divina que la palabra siembra en nuestro corazón, de esa simiente espiritual. Si no hay esa naturaleza divina, no escaparemos de la corriente de corrupción del mundo. La gente vivirá en la corriente de corrupción del mundo porque no ha nacido de nuevo. Pero si ha nacido de nuevo, ya la corriente de la corrupción del mundo no le afectará. Esto es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro. Debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Cuáles son esas? Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. O sea, que la corrupción del mundo es el producto de los deseos humanos. ¿De dónde es que vienen las guerras o pleitos? De vuestras pasiones. Sí, que de vuestros propios deseos. O sea, de los deseos del hombre que viene en la guerra. Eso no es que la guerra tenía que salir. La guerra sale del corazón del hombre. De los deseos, de el ansia de poder, de tener más tierra, de poder tener posesiones de pronto gubernamentales. Bueno, una cantidad de cosas. Pero eso lo dice Santiago. Pero aquí nos invita a que nosotros no andamos por esa corriente. Nosotros andamos en vida nueva. No vamos en la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Toda la corrupción en el mundo por todos los deseos. La gente hará locuras y será más corrupta porque tiene deseos, ansia de poder, ansia de tener, ambición por lo material. Vendrá en corrupción. Pero la persona que tiene la simiente de la palabra del Señor ya sabe cuál es la ansia que tiene por la vida eterna, la salvación, lo espiritual. Y la gente no entenderá eso, porque es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, el verso 14. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu y no las puede entender. Para él es una locura, porque esto se ha de discernir espiritualmente.
Porque el que tiene la simiente del Señor ya lo discierne espiritualmente. No, es que esto no es así. Pero cuando uno está desubicado, como el salmista Asaf, de que pierde los estribos, y de que se va, se va. Así que mis hermanos, vean, la persona que ha sido engendrada por el Espíritu, la persona que ha nacido de nuevo, que tiene una nueva creación, él no se va. Hay personas que hay que estar sosteniéndola siempre, y hay que estar llevándola como niño pequeño, y a veces hay que estar teniéndola como un merengue, si no se desmorona. Y hay que estar así. Pero yo le diría una cosa con los niños. Los niños llega un tiempo que hay que atenderlo, que hay que cuidarlo, hay que llevarlo, hay que traerlo. Pero el niño crece. Si toda una vida una persona se la pasa con atención como de un niño, nunca creció. Entonces, sepa que tarde que temprano, como no asimile la palabra y no se produzca un milagro en él, ese no se aguanta, se cae. Pero la persona que ha nacido del Señor, de su palabra, de su espíritu, dice, hermano, puede pasar lo que quiera pasar. Le pueden hacer lo que le quieran hacer. Pero de que va creyendo y confiando en el Señor, sigue creyendo y confiando en el Señor. Y eso tenemos prueba nosotros en la iglesia al comienzo. Cómo la iglesia pudo permanecer en medio de tantas masacres que se cometieron. Unas vilezas tan horribles. Pero ellos no renegaban. Ellos no se doblegaban. Ellos seguían profesando a Cristo. Porque en ellos había pasado algo. Así que cuando en la vida de cada cristiano ha pasado una transformación, no me diga que ya no quiere seguir, no quiere avanzar. Tenemos que darle cabida a la palabra. Que nosotros cada día vayamos creciendo en esta parte para poder ir avanzando. Gloria al Señor. Primera de Juan, el capítulo 5, el verso 11. Este es el testimonio que Dios ha dado. ¿Y cuál es el testimonio que Él ha dado? Él nos dio vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Él nos dio vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y si el Señor está en nosotros, si estamos unidos a Él, si nosotros estamos unidos a esta vid, de seguro que lo que tenemos es vida eterna. Sí, claro, nos desganchamos de la vid y ya partimos y ya se nos va la vida eterna. Gloria al Señor. Así que este es uno de los factores importantes de mirar de lo que es el nuevo nacimiento, una nueva creación, transformación de la persona por el Espíritu Santo y el mirar cómo nos da esta vida eterna. Y mediante este proceso se le imparte al corazón la vida eterna de Dios, pero también lo convierten en un hijo de Dios, lo convierte en un hijo de Dios, a lo que decíamos ahorita, lo que dice San Juan 1:12, pero a todos los que creyeron en Él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, dice una versión, pero la versión que siempre manejamos, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y Romanos el capítulo 8, el versículo 16 y 17, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Sí, que la persona que dice, yo no soy hijo de Dios, yo no sé si soy hijo de Dios, tienes que mirar, si no eres hijo de Dios es porque no ha comenzado ningún proceso de nuevo nacimiento en la vida. Pero si comenzó un nuevo proceso de nuevo nacimiento en la vida, de transformación, dice, somos hijos de Dios. Los que creen en su nombre le dio derecho, le dio potestad. Y es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Confirmar. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. Bonito esto. Así como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento.
Gloria al Señor. Así que lo uno como lo otro, y participaremos tanto el uno como el otro cuando nosotros hemos sido hecho una nueva creación. El que participa solamente en una sola parte dice, hasta aquí me quedo y yo no sigo con esto porque esto es fuerte para mí, entonces no hay una nueva creación. Y en esa nueva creación no se constituye en hijo de Dios. Quiere decir, no tiene la identidad de ser un hijo de Dios, pero cuando tiene la identidad de hijo de Dios dice, no es que yo soy hijo de este mismo Padre. Me está pasando esto, pero Él sigue siendo mi Dios. Él sigue siendo mi Padre. Por eso dice, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Así que nadie puede seguir al Señor mirando simplemente con la corona, sino mirarlo también con la cruz. Por eso dice el Señor, el que no toma su cruz y me sigue, no es apto de mí. Así que para poder nosotros seguir al Señor tenemos que tomar nuestra cruz, nuestra propia cruz, para poder seguir la cruz del sufrimiento, la cruz del vituperio. Todo esto es parte, y no quiere decir que dejamos de ser hijos de Dios. Entenderemos esto y avanzaremos más cuando nosotros sabemos que tenemos una simiente de Dios y que somos hijos de Dios y que Dios está con nosotros. Y Él es el que nos ayuda en medio de las dificultades para poder vencer y salir adelante. Gálatas dice el capítulo 3, el verso 26, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que hay una confianza en el Señor, pusimos la confianza en el Señor, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Y aquí dice, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y segundo los Corintios 5, 17, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona o una persona nueva. La versión que manejamos, los que están en Cristo, nueva criatura son. Y aquí esto dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así que comenzó una nueva vida, comenzó con vida eterna, comenzó con ser hijo de Dios. Sí, porque no podemos ser llamados hijos de Dios si no hemos sido engendrados, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Así que tenemos que dejarnos engendrar por Dios, tenemos que dejarnos engendrar por su palabra para poder nosotros entonces comenzar. Nueva vida ha comenzado. Bonito es eso. Entonces nuestra vida nueva comenzó desde que Cristo llegó a nuestra vida. Como cantamos nosotros, cuando Cristo llegó a nuestra vida cambió. ¿Por qué? Porque comenzó un nuevo proceso, comenzó una nueva vida. Y Colosenses dice el capítulo 3, el verso 9, no se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. O sea, una vez que nosotros vamos pareciéndonos a Él, entonces nos vamos a ir renovando. Quiere decir, te vas pareciendo más, entonces vas representándolo a Él y vas demostrando cuál es el fruto que tiene. Porque recuerda que el árbol se conoce por el fruto. Así que tú vas a dar a conocer a Cristo por el fruto que tenga. Y esto es lo que nos presenta aquí. En esta vida nueva, no importa, dice el verso 11, si uno es judío o es gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Él vive en todos nosotros. Los que han nacido de nuevo son librados de la esclavitud del pecado y reciben el deseo y la disposición espiritual para obedecer a Dios y seguir la dirección del Espíritu. San Juan el capítulo 8, el verso 36 lo presenta. Así que si el Hijo los hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Ustedes son verdaderamente libres. Esta es la posición que nos presenta en los que hemos nacido de nuevo, hemos sido librados de la esclavitud del pecado.
Quiere decir que una persona que sigue siendo esclavo del pecado es porque no ha comenzado una nueva naturaleza. La nueva naturaleza lo lleva entonces a vivir en ese sendero espiritual. Y Romanos, el capítulo 6 dice, verso 14 en adelante, el pecado que ya no es más su amo, porque comenzamos una nueva simiente, una nueva naturaleza, porque ustedes ya no viven bajo sus exigencias de la ley. En cambio, viven a libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando por la gracia de Dios nos ha libertado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? De todo lo que uno decide obedecer se convierte en esclavo. Si tú decides obedecer a todos los preceptos que te dicen en la internet, eres esclavo de eso. De la televisión eres esclavo de eso. De las pasiones, tú eres esclavo de eso. De los vicios eres esclavo de eso. Porque es lo que dice aquí, hablando esto. Toda la persona se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios. Así que es mi voluntad. Lo cual lleva a una vida recta. Antes, dice el verso 17, ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta, de la vida justa. Verso 19, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. El verso 20. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Estaban libres porque eran esclavos del pecado. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga, dice el versículo que lo conocemos muy bien, pues la paga que ha dejado el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, es lo que nos presenta la palabra del Señor aquí, que Él nos ha librado de la potestad, de la esclavitud del pecado, porque hemos creído en Él, porque hemos tenido una nueva naturaleza, porque somos hijos de Él, porque somos nacidos de nuevo. Así que no somos esclavos, hemos venido a ser libres. Y si somos esclavos es para Él, para poder reconocerlo y adorarlo y servirle exclusivamente a Él. Y reciben el deseo y la disposición espirituales para obedecer a Dios y seguir la dirección del Espíritu. Romanos el capítulo 8, el verso 13, el verso 14, pues, si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y esto nos lleva también a una vida recta, una vida justa. Primera de Juan 2:29. Nadie podrá tener una vida recta, una vida justa si no ha nacido de nuevo, porque no va a poder. Así que en la simiente de pecado no va a poder agradar a Dios, jamás, dice Romanos capítulo 8. La manera que puede agradar a Dios es viviendo en el Espíritu. Quiere decir, y para poder vivir en el Espíritu, tenemos que tener una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza espiritual es cuando hemos sido engendrados en un nuevo ser. Quiere decir, hay un nuevo nacimiento. Dice, ya que sabemos que Cristo es justo,
también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Así que nadie puede decir que es justo y es hijo de Dios si tiene una naturaleza pecaminosa. Imposible. O sea, es imposible, y no me diga otra cosa, es imposible que una persona que no ha nacido de nuevo diga que es justo y que hace las cosas justas de Dios y que es hijo de Dios. Porque aquí lo dice. Ya que sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Porque hemos nacido y es la simiente de Dios, es la naturaleza espiritual. Esa es la naturaleza espiritual que no tiene el mundo. Tienen los que han sido engendrados por la palabra en un nuevo nacimiento, obedecen la palabra y siguen lo que es la palabra. Por eso a la gente le queda imposible el seguir, el congregarse. Dice, es que no necesito congregarme porque es que no han nacido de nuevo. Y tienen razón. Ellos son esclavos de su pecado y el pecado no les va a dejar ver lo malo que están haciendo, sino que ellos consideran que eso malo es bueno. Y lo bueno que hacemos nosotros lo consideran malo. Porque es la condición de pecado. Pero nosotros no somos así. En nosotros hay una naturaleza espiritual que nos lleva a buscar lo espiritual y a todo lo que la palabra del Señor nos indica para poder crecer en el espíritu. Por eso es que nosotros lo buscamos. Por eso nosotros nos congregamos. Porque esto es una profesión. Y en esta profesión tenemos que ir nosotros alimentándonos bien para la vida eterna. Si la gente por adquirir una profesión secular se sacrifican 6 años hasta 7 años y más para especializarse y se mete en una disciplina, nadie se puede decir que se va a especializar y va a ser un profesional sin estudiar, sin ir a una universidad, sin no estar sentado en una cátedra. Así que nadie puede decir eso. Soy un profesional y no necesité coger clases con ninguno. No necesité congregarme en ninguna universidad y soy un profesional. ¿Qué cartón te irán a dar? Así que nosotros tenemos que ser coronados y por esto es una profesión y tenemos que mirar y hacer todo lo que sea posible y hasta imposible para poder nosotros cada día crecer en la fe. Y esta es mi voluntad y esta es mi decisión. He entendido esto, que necesito alimentar y crecer en esta profesión. Entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tengo que oír? ¿Qué debo atender? ¿Qué clase viene ahora? ¿Qué lección viene ahora? ¿A dónde tengo que ir? Sí, y nadie puede decir, la gente dice eso de que no necesita congregarse porque esto no lo entiende, porque no ha nacido de nuevo. Pero el que nació de nuevo, búscalo de esto. ¿Cómo voy a pedir yo qué lecciones y qué materias me toca de medicina si yo nunca me inscribí en medicina? ¿Qué puede decir una persona que estudió licenciatura en Derecho que se inscribió y va a estar buscando de pronto lecciones que no son sino de agronomía? No, espérate, yo tengo que buscar a lo que me corresponde. Lo mío es la vida eterna, lo mío es espiritual y eso es lo que busco. El hombre natural, el hombre carnal se va a guiar por la carne, el natural se va por la naturaleza que tiene. ¿Qué naturaleza tiene? Eso lo va a guiar para poderse alimentar y seguir su vida y seguir su camino. Pero gracias le damos al Señor por esa naturaleza espiritual que nos ha dejado a nosotros. Y por eso es que lo buscamos, por eso es que nosotros queremos y estamos pendientes. ¿Dónde hay servicio? ¿Dónde hay culto? ¿Y cuándo hay? Bueno, esta noche tenemos un culto maravilloso misionero. Vamos a oír la palabra, estar nosotros unidos al Señor para poder seguir haciendo esta misión. Si no, nosotros nos vamos a quedar todo el tiempo cortos. Por eso, mis hermanos, no podemos ir con la corriente del mundo, la corriente de la gente que está en esclavitud. No necesito esto para ser cristiano. Ellos no lo necesitan porque son esclavos del pecado. Y la esclavitud del pecado no los deja ver la naturaleza espiritual. Pero cuando nazcan de nuevo, eso éramos nosotros también. No nos gustaba esto. Yo no veía necesario congregarme para poder ser hijo de Dios y ser cristiano. Eso creía yo. Pero cuando ya uno se matricula en esto con la simiente de Dios y el nuevo nacimiento, dice, no, ¿dónde hay? Como el siervo Brahma, como el niño que acaba de nacer, comienza a llorar, tengo hambre, quiero esto. ¿Por qué no lloraba dentro del vientre? Porque tenía un cordón umbilical que lo alimentó 9 meses y él solamente ahí tratando de chupar dedos.
Mirar cómo podía chupar dedos. Porque estaba en su condición, ni hacía nada, pero salió, dice, saliste a esta nueva vida. Y inmediatamente a lo que salió esta nueva vida, le pega y los pulmones se llenan de aire y dice, ya esto es otra cosa, esta es otra cosa. Así que ahora nosotros salimos aquí a este otro mundo, respiramos este aire espiritual e inmediatamente tengo hambre espiritual. Y cada vez tengo hambre y lloramos hasta que vamos creciendo espiritualmente. El hombre natural, el hombre que no ha sido engendrado por Dios, que no tiene una naturaleza espiritual, no le va a encantar esto, le parece una locura el que nosotros nos congreguemos y lo va a decir, no necesito congregarme. Pero para ellos es una locura, porque no han sido engendrados por la palabra. No tiene una nueva naturaleza, y el que no tiene esta nueva naturaleza no puede ser salvo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, el que no naciera de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Así que necesitamos nacer de nuevo para poder nosotros seguir avanzando. Gloria al Señor, gloria al Señor. Así que mis hermanos, nosotros con esto ya para terminar esta mañana, nos llevan también a amar a los demás. La persona que ha nacido de nuevo ama a los demás creyentes. 1 Juan 4, 7, 8 dice, queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así que todos los hijos de Dios aman a Dios, y al amar a Dios aman a sus hermanos, porque son hijos de Dios. Y recuerde que somos hijos de Dios por la nueva naturaleza. Hemos sido engendrados no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Recordemos lo que dice Santiago 1:18 y 1 Pedro 1:23. Gloria al Señor. Y primera de Juan, capítulo 5, 18 y 3, 9 nos hablan de que esta vida nueva detesta la vida de pecado. Así que una persona que ha nacido de nuevo detesta la vida de pecado. Va contrario a eso. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, no se convierten en un practicante del pecado. Practicante del pecado es acción tras acción, tras acción, acción, como la gente que está en el pecado. Por eso una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que vive en el pecado, que vive en el mundo, no puede decir esto. Sí, es que él no puede decir que es de Dios y que la simiente de Dios está en él y que es nuevo nacimiento si sigue practicando el pecado. Si es un practicante de la mentira, la fornicación, del adulterio, la inmundicia y todo eso, ¿cómo puede decir que es hijo de Dios y cómo puede decir que ha nacido de nuevo? No, aquí lo dice claramente. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por el practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Y primera de Juan 5:18 dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlo. Y lo más bonito, que los que han nacido de Dios y han nacido de nuevo no aman al mundo. No aman al mundo. Primera de Juan dice el capítulo 2, verso 15, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿Usted sabe cuál es ese versículo? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Por eso es lo que nos habla ahí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces nosotros no amamos eso. Y aquí dice el verso 17, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. El mundo pasa con todos sus deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre, dice la versión que siempre manejamos. Y esta nos dice, y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Sí es importante esto de entenderlo y creerlo. Nacido de nuevo, mis hermanos, no practicamos el pecado. La persona que practica el pecado y sigue practicando el pecado no ha nacido de nuevo, no es hijo de Dios,
no tiene vida eterna, no está la simiente de Dios en él, y no está la simiente de Dios en él, va a seguir pecando. Pero el que tiene la simiente de Dios no peca, porque ha sido engendrado por la palabra del Señor y tiene una simiente nueva. Entonces, por eso habla del practicante. Juan habla del practicante del pecado. No es una persona que cometió un error y ya. No, es que el que practica el pecado, que está viviendo eso, la gente que está en el mundo, la gente que está haciendo las cosas, no puede reclamar derechos que no les pertenecen. El único derecho que le pertenece, si ha creído en su nombre, les dio derecho de ser hijo de Dios. Y este derecho es creer, obedecer, accionar. Y en esto nos indica el poder participar de la nueva naturaleza que es por la palabra del Señor. Gloria al Señor. Vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Gloria al Señor. Oramos.